Hola, ¿cómo están? No se espanten, no han hackeado el canal ni nada. Es el canal de mi mamá. Ella va a seguir compartiendo su contenido, pero me dio permiso de compartirles algunos de los proyectos que yo elaboro en su canal. Yo estoy en Instagram, por si me quieren seguir como Aranea. No se asusten, ella va a seguir compartiendo el contenido que a ustedes les gusta, pero de vez en cuando yo también les voy a compartir algunas cosas de las que yo hago. Esperando que todo les sirva, les aporte, les sume y obviamente todo relacionado al tejido. En este caso vamos a tejer en este caso un bustier, que en realidad es un top, pero las copas van muy marcadas. Es similar a un corset y es una prenda que está ahorita mucho de moda. Pero bueno, obviamente lo primero que vamos a necesitar van a ser unas copas. Estas copas son las que te pones como en vestido, de hecho tienen pegamento atrás, pero estas ya perdieron el pegamento. Entonces yo las voy a usar para pues este top, pero ustedes pueden usar cualquiera otra, inclusive pueden usar tal vez algún bra que ven que de repente se nos llegan a romper, no sé, de esta parte o de la parte de aquí arriba. También lo pueden usar para no desperdiciar, o pueden comprar unas copas preformadas, las que ustedes quieran. Ahora yo les voy a enseñar cómo lo pueden hacer o cómo lo hago yo de acuerdo a la copa que tengo, porque si se fijan aquí la copa es como, bueno, obviamente es muy curviada y aquí tiene como una ligera no sé cómo decirlo, como tendencia a irse hacia arriba, pero obviamente las copas preformadas no siempre son iguales y obviamente también varía de acuerdo al tamaño de la copa. Hay copas que son más circulares aquí, otras que son como un poco más parejas, otras como en forma de mariposa, bueno, así le digo yo porque son más alargadas de aquí. Entonces eso depende mucho de, obviamente, de las copas que ustedes usen, pero les voy a mostrar cómo le haría yo para adaptarme de acuerdo a la medida de la copa y también de la forma. Ustedes van a tomar su copa, la que ustedes quieran, y la van a dividir en dos. Yo les recomiendo que sea con la copa que van a realizar su labor para que les quede como lo más pulcra que se pueda. Ahora la van a doblar. Aquí este es mi punto de unión, entonces donde quieren que inicie su copa a donde termine la van a doblar y van a tomar la medida. En este caso mi copa mide, ahorita les digo, mide desde aquí hasta acá, mide más o menos como 8 centímetros y medio, casi. Sí, 8 centímetros y medio aproximadamente. Entonces, ya que tengan ustedes su medida, nosotros vamos a comenzar a hacer un triángulo. Ese triángulo va a ser de la misma medida. Le van a aumentar un medio centímetro más al que tienen acá. Vamos a hacer dos triángulos o dos doritos, así le digo yo. Y va a ser, por ejemplo, aquí ya era 8 y medio, le voy a aumentar, puede ser medio centímetro más, o puede ser a lo mejor, no sé, lo que pueden hacer es 8 centímetros y medio y nada más le vamos a agregar solo una vuelta más. A lo mejor no el medio centímetro de más, pero sí a lo mejor nada más una sola fila o una vuelta más. Entonces, ya que tengo la medida, voy a hacer dos triángulos con esa medida. Primero vamos a comenzar con eso. Les voy a mostrar con este estambre porque la hilaza que yo tengo es una hilaza delgadita y siento que se puede llegar a perder un poquito. Como es muy delgada, a lo mejor ahorita para explicar no me va a permitir mucho con la visibilidad, entonces lo voy a hacer con este. Voy a tomar mi hebra, igual para las que son nuevas, voy a insertar mi gancho tomando la hebra y voy a girar una vez. Y lo que voy a hacer es voy a pasar mi gancho por abajo de la hebra y lo voy a traer por adentro. Ya que tengo una cadeneta, voy a tejer otras dos. Una, dos. Y se tiene que ver de esta manera. 1, 2, 3 y esta de aquí, la chiquita, 4. Voy a traer a insertar mi gancho en este punto de acá. Me salto este, lo inserto en este, en medio, y voy a traer la hebra. Si se fijan,
la hebra está colocada por encima, la voy a traer por en medio del punto de esta manera. Y nuevamente voy a tejer una hebra. Y jalo. Otra vez. Inserto en la misma cadena. Voy a tejer otro punto. 2. Nuevamente tejo 1. De esta manera. Ahora voy a hacer un punto al aire. Voy a hacer un punto al aire. Así nada más. Y voy a voltear mi tejido. De esta manera. Ahora, si se fijan, queda un punto aquí y luego otro acá. Lo voy a insertar en este punto de acá. Voy a meter mi gancho. Están las dos V's. Yo voy a meter mi gancho por este punto que se ve aquí. ¿Ya vieron? Por ese punto que se ve ahí lo voy a meter. Y voy a traer nuevamente la hebra. Y voy a tejer 1. Ahora me voy al siguiente punto, que es este. Y este sí se ve un poquito más atorado. Así se ve de frente. Este sí está un poquito más apretado que el otro. Entonces voy a insertar mi gancho. De tal manera que mi gancho tiene que quedar por abajo de los dos puntos de esta manera. Chequen. De esa manera. Ahí está la V y mi gancho pasa de esa manera. Ahí meto y tejo un punto. Y nuevamente vuelvo a insertar mi gancho en ese punto. Van a ser 2 en ese mismo punto. Y tejo una cadena al aire. Volteo mi tejido. No lo voy a hacer en ese no lo voy a hacer. Voy a hacerlo en este que sigue. Igual, nuevamente recuerden que el gancho tiene que atravesar como que esos dos puntos. ¿Ya vieron? Los atraviesa. Entonces tejo 1. Inserto en el siguiente. 2. En este lo 3. Y voy a hacer uno más. Y hago un punto al aire. Volteo mi tejido nuevamente. Lo hago aquí, de hecho ahí ya se ve el puntito. 1. En el que sigue otro. 2. En el que sigue otro. 3. Y recuerden que en el último, en este, siempre son 2 veces. 1. Y nuevamente ahí en el mismo puntito. 2. Y una cadena al aire. Volteo. ¿Y cuántas veces voy a hacer este punto? Lo voy a hacer la medida que haya salido la mitad de su copa. Hace unos momentos quedamos que era 8.5, más o menos 8.5 lo que medía. Pero recuerden que siempre lo vamos a hacer una fila más de la medida que les haya quedado, porque recuerden que esa medida pues siempre se reduce porque tenemos que coser ambas copas. Entonces yo lo voy a hacer hasta 8.5 y cuando llegue a 8.5 voy a hacer una vuelta más, nada más una vuelta para la parte de la unión. Entonces regreso con ustedes cuando ya haya terminado el pues ya haya terminado el triángulo. Aquí por ejemplo lo voy midiendo y aquí mide casi 5 centímetros, entonces significa que tengo que continuar. Ya llegué a la medida de mi copa, pero como este es un estambre grueso, si yo hago una vuelta más, creo que ya me llegaré hasta el 9. Entonces mejor me quedo ya
De hecho aquí está como en el 8,5 más o menos, un poquito más abajo. Entonces ahí la voy a dejar ya. Ahí ya me voy a quedar. Y así termina mi triángulo. Ahora, bueno, yo tengo aquí mis dos triángulos. Los dos son de la misma edad. De la misma... Ay, ¿qué estoy diciendo? Los dos son del mismo tamaño. Lo que voy a hacer... Tengo las dos hebras y lo que voy a hacer es... Voy a empalmar y lo voy a ir insertando en cada V. Aquí, por ejemplo, si lo notan, aquí se los voy a mostrar. Aquí hay una V, aquí hay otra V, otra V, otra V. Entonces yo lo que voy a hacer es lo voy a empalmar y esta la voy a ignorar porque son estas dos. Esas dos digamos que las voy a ignorar. Perdón, esta y esta la voy a ignorar. Esta y esta la voy a ignorar. Y me voy a ir a la siguiente, que sería esta con esta. Y lo que voy a hacer es, voy a insertar en medio. Voy a tomar esta hebra de esta manera. Nuevamente les voy a mostrar cómo. Esta y esta V. Esta y esta V. Y luego voy a jalar. Y luego esta la voy a jalar. Así, de esta manera. Luego nuevamente tomo este. Y luego este de en medio. Y traigo esta hebra para acá. Y jalo. El que sigue, que serían estos dos, este y este, traigo nuevamente la hebra y luego lo paso, luego este y este, traigo nuevamente la hebra y lo paso. Nuevamente este y este, traigo la hebra y lo paso. Luego este y este, traigo la hebra y lo paso. Y así voy a continuar. Así voy a continuar toda mi fila hasta terminar. Bueno, ya que llegué a esta parte y que ya están derechos mis triángulos, ya solo voy a dar un punto final. ¿Dónde están mis tijeras? Así. Ya lo único que voy a hacer es, bueno, voy a cortar obviamente un trocito. Y solo lo voy a traer y voy a tirar de él. Y ya queda mi curva. Y queda de esta manera. Obviamente lo vamos a voltear del otro lado porque aquí está como la costura. Aunque bueno, también si se fijan no queda una costura como muy pronunciada. Pero lo vamos a trabajar de este lado, o bueno, del lado que ustedes deseen.
Inclusive de este lado estaría muy bien, porque si se fijan como que casi no se ve la costura. Y de este lado pues tal vez se llegue a notar un poquito más, pero pues eso ya es a elección de ustedes. Como ustedes deseen, está bien. Ustedes llegaron y lo van a colocar en su copa. Y se supone que en teoría debería de quedarles bien. Lo vamos a medir desde aquí hasta acá. Ojo, aquí les voy a enseñar. Aquí les voy a mostrar una particularidad. Nosotros vamos a colocar nuestro triángulo y tiene que llegar de orilla a orilla. Ok, en este caso ya llegó de orilla a orilla. Ahora, yo lo voy a acomodar bien. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de las copas traen como una curva en esta parte de aquí abajo. Y si se fijan, nosotros lo que estamos haciendo es como una V. Entonces, obviamente aquí va a quedar como muy en picada, o sea, no va a quedar como tan en curva. Y ahorita les voy a mostrar, porque yo fue como la forma en que lo pude mejorar. Esa es una de las diferencias que les quiero mostrar, a pesar del video anterior. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo quiero colocar en mi copa, supongamos, ya la puse normal. Al quererla colocar yo en mi copa, si se fijan, me pasa esto. Me quedan como estas curvitas. O sea, no embona bien. Entonces, y eso yo lo he visto igual en otras copas, que les queda como muy triangular la copa. Y al final las copas pues tienden a ser redondas. Entonces obviamente cuando ustedes estén tejiendo la parte de abajo, si lo dejan así, pues su copa se va a ver como muy cuadrada o triangulada. Y eso a mí particularmente no me gusta. Siento que se ve raro, se ve como muy, sí, o sea, como muy cuadrado, como con falta de curvas. Y eso la verdad es que no me late. Entonces lo que yo voy a hacer es, si se fijan, ahí queda un pedacito y ahí queda una curva. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser como una forma para que podamos subsanar o maquillar, o como ustedes quieran llamarlo, la parte de abajo para que tome una mejor curvatura y podamos tapar esos pequeños huecos que se hacen sobre todo en estas partes de acá, porque obviamente al ser triángulo pues no va a embonar al 100%. Y eso también va a pasar en el caso de que hay copas que pueden tender a ser demasiado pronunciadas, y si son muy pronunciadas, pues obviamente los huecos se van a notar más. Entonces lo que voy a hacer es, en la parte de abajo, que es esta, voy a montar mis puntos exactamente en el punto de la esquina. Voy a montar aquí mi punto, voy a traer mi hebra para adelante, la voy a jalar un poquito más y voy a tejer toda esa fila. No voy a hacer aumentos, no voy a hacer reducciones, no voy a hacer absolutamente nada. Voy a continuar toda esa fila. En el punto que sigue, ¿cómo voy a montar los puntos? Pues va a ser muy fácil. Voy a estirar mi tejido un poquito y me voy a ir guiando por los puntos que van a continuar. Aquí tejo uno. En este que sigue tejo otro. 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 Yo calculo que, obviamente, bueno, ustedes van a medir, pero más o menos ahorita vamos a estar tapando esos hoyitos como con 2 vueltas, pero vamos a hacer otras 2 vueltas adicionales. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es esta parte de aquí abajo, que les voy a mostrar. Es esta parte de aquí abajo para que podamos coser nuestra copa de tal manera en que se vea como si la estuviéramos envolviendo. Esto lo vamos a coser. Entonces, ustedes, obviamente, dependiendo del tamaño de la copa, lo primero que tienen que cerciorar es que ya se hayan tapado los huequitos que se ven a simple vista. Eso es lo primero, o la primera prioridad. A partir de que ustedes, ya midiendo y ya viendo, se den cuenta que ya taparon las 2 curvas, a partir de eso vamos a hacer unas de 2 a 3 vueltas adicionales.
Ahora, no les voy a decir un número exacto de cuántas vueltas, ¿por qué? Porque este truco que yo les estoy enseñando es para que ustedes lo hagan de acuerdo a su copa. Yo no les puedo decir son 3 vueltas exactamente porque no sé con qué calibre de estambre lo vayan a tejer, ni tampoco qué número de aguja van a hacer, ni tampoco el tipo de copa que van a usar, si es más pronunciada, si es como más plana. Entonces eso va a depender de cada una. Por eso es que les estoy mostrando cómo es que yo lo haría, ajustándome a la copa con la que vaya a trabajar o la que tenga en ese momento. Aquí ya tengo una vuelta. Ahora, lo que pueden estar haciendo es ir midiendo su copa con su tejido. Entonces yo voy a ir colocando o midiendo, y si se fijan todavía me queda un cachito más. Entonces voy a continuar tejiendo otra vuelta. Así lo voy a hacer hasta que yo vea que ya al momento de empalmar ya no queda ningún hueco. Si se fijan, aquí no voy a hacer absolutamente ningún aumento. Voy a tejer en la siguiente vuelta y así me voy a ir toda la vuelta, como les digo, hasta que sienta o vea que ya tapé los 2 huequitos que se ven al momento de empalmar los triángulos que uní. Hasta ahí me voy a quedar en teoría, y de ahí voy a hacer unas 2 o 3 vueltas para que ese sobrante pueda pasarse por la parte de atrás y quede como una especie de envoltura y pueda coser la copa y quede bien fija. Bueno, la parte de adelante, o sea, el tejido y la copa queden perfectamente unidos. Entonces, aquí ya estoy tejiendo otra vuelta. Les digo, no estoy haciendo absolutamente ningún aumento, no estoy haciendo nada, para que ustedes no se vayan a confundir o no se les complique más, porque recuerden, estoy intentando adaptarme a la copa que yo tengo. Entonces yo voy a continuar hasta que haya tapado los huequitos. Por eso es que sí es necesario que tengan su copa a la mano, para que constantemente ustedes estén midiendo y sepan hasta dónde debe de llegar. Entonces aquí nuevamente vuelvo a medir. Nuevamente vuelvo a medir. Y parece que ya los tapé. ¿Ya vieron? Parece que ya los tapé. Ahora, ya que ya los tapé o ya que ya me di cuenta que ya quedaron tapados estos huecos, voy a tejer de 2 a 3 vueltas. Esas de 2 a 3 vueltas depende mucho el grosor de su estambre. Si ven que, por ejemplo, cuando ustedes están tejiendo, por ejemplo, a lo mejor si hacen una vuelta o 2 vueltas, a lo mejor no hay mucho la diferencia. Pero pues entre más grueso sea su estambre, es evidente que pues van a aprender más. Es evidente que van a terminar más rápido y es probable que pues sea el ancho un poquito más grueso. Entonces vaya, van a hacer de 2 a 3 vueltas para que también no vayan a gastar más material de más, pero eso lo van a hacer ustedes a su consideración. Pero pues sí calculo que más o menos con un grosor medio o un grosor delgado, unas 2 o 3 vueltas está súper bien. Esta vuelta que estoy haciendo a continuación es para que ya comencemos a envolver la copa, por así decirlo. Envolverlo y al momento de coser se pueda fijar. Eso se los voy a mostrar un poquito más adelante para que me entiendan. De todos modos, ahorita ya les mostré la copa y creo que ya están entendiendo más o menos a lo que me estoy refiriendo, porque lo que yo voy a hacer es, voy a doblar así para que después pueda coser, pero quede fijada la copa en medio y esta parte. Sí, como si estuviera haciendo una envoltura. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nuevamente, como les digo, no estoy haciendo ninguna reducción ni ningún aumento. Si al momento de que ustedes están midiendo su copa se dan cuenta que a lo mejor sí necesita una reducción o un aumento en la esquina, pues ahí lo pueden hacer. Pero en este caso, o bueno, en mi caso, no necesitaba como que ninguna reducción, ni tampoco ningún aumento para unir la copa. Entonces, aquí, por ejemplo, yo nada más voy a hacer 2 vueltas porque parece que, bueno, obviamente ahorita lo estoy haciendo con un estambre más grueso. Lo estoy haciendo con un estambre más grueso.
Entonces lo voy a hacer como de 2 vueltas. Bueno, aquí si se fijan, ya tejí mi copa. Hasta aquí llegaría aproximadamente. Hasta aquí llegaría. Y si se fijan, al momento de colocarla o de ajustarla bien, cuando doblo va a ser una especie de pestaña. ¿Por qué? Porque en la parte del anverso, si se fijan, se va a poder doblar. Y esto es lo que yo quiero, que se doble para que al momento de que esté cosiendo quede más fija. Es como una especie de envoltorio. Entonces, en esta curvita, precisamente, se puede ver así. Se va a ver así, se van a ver como unos aumentos. Cosa que no se ve mal, pero es una forma de rellenar como los huequitos que causa nuestra copa y obviamente pues, se puede adaptar mejor y nuestra copa se vea más curveada y con una mejor forma. Yo pienso que no se ve mal porque de hecho se ve como si le hubiéramos hecho una orilla y aparte recuerden que las copas pues van como paraditas, entonces al momento de estar paraditas este detalle pues se esconde, si es que es lo que les preocupa, que realmente les digo, visualmente a mí no se me hace como algo que se vea malo o de mala calidad, pero pues si a alguno de ustedes les causa conflicto, les digo que al momento de unir las copas se va a ver de esta manera. Entonces la misma sombra o digamos que la misma forma se va a tapar como estas orillas, que les digo a mí particularmente no me causa ningún problema, pero así es como lo vamos a hacer. Entonces esta pestañita precisamente va a servir como envoltorio. Aquí ya lo corté y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya quede nuestra copa, vamos a comenzar, si se dan cuenta, bueno, ya que lo coloqué bien y obviamente esta parte ya está doblada, ya que lo coloqué bien y esta parte está doblada, me va a sobrar este cacho. Al sobrarme este cacho, obviamente lo que voy a hacer es la misma técnica de abajo, la voy a rellenar. La voy a rellenar hasta donde quepa. Ahora, ojo aquí. En esta parte de aquí, si se dan cuenta en esta parte de aquí, yo no puedo hacer aumentos. En esta parte de aquí yo me tengo que mantener lo más recto posible, al menos hasta aquí, porque a partir de aquí, pues obviamente ya puedo ir cosiendo, pero esta parte debe de ir completamente recta como esta. Debe de ir recta porque ahí es donde va a ir la unión de, digamos, mi bustier. Entonces, esta parte tienen que vigilar que se vaya de manera recta. Pueden poner un marcador, o bueno, al final, este es mi último punto. Este es mi punto de orilla, mi punto de inicio más bien del triángulo. Entonces, ustedes vigilar que al momento de que yo esté tejiendo, pueden poner un marcador, pero esta parte se tiene que ir totalmente recta. De este lado no. De este lado, yo ya hice esta pestaña, pero aquí sí voy a hacer unos dos, sí voy a tejer aproximadamente unos 2. Aquí, por ejemplo, me queda justo, pero lo que ustedes pueden hacer es añadir unos 2 puntos para que también de esta manera se pueda hacer una pestaña y lo pueda unir. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer aquí. Si en el caso de ustedes pasa que a lo mejor al momento de unir, aquí me sobra tela, o bueno, más bien me sobra triángulo. En dado caso que les sobre triángulo, porque a veces sí pasa, entonces ya no hagan ningún aumento y entonces inicien su cadena a partir de acá. En dado caso que les sobre, si les sobra, no, de verdad, no hay problema si les sobra. De hecho, bueno, aquí les estoy haciendo como una prueba, pero en esta parte verde sí me sobró poquito de la esquina. Ahorita les voy a enseñar qué pueden hacer en dado caso que les sobre, pero pues no entren en pánico si les llega a sobrar. Obviamente no debe de ser mucho, debe serlo bastante nada más para tapar la parte de atrás de la pestaña, pero pues tampoco que llegue hasta acá, ¿verdad? Entonces aquí les digo, en este caso, por ejemplo, les digo, me quedó como totalmente justo. Entonces aquí yo voy a hacer como más o menos como 2 puntos para que la pestaña me cierre bien. Y obviamente lo voy a hacer hasta acá. A partir de acá yo voy a ir haciendo como una reducción más o menos. Pero bueno, ahorita se los voy mostrando para que ustedes vayan viendo y no entren como en pánico. Voy a comenzar por esta parte de la copa y como les había dicho, en esta parte recuerden siempre irse muy rectas, siempre midiendo obviamente dónde va a iniciar su copa. Y bueno, la mía está aquí, entonces voy a hacer hasta esta vuelta
todo derecho. Y lo que voy a hacer es, voy a voltear mi tejido, pero yo volteo mi tejido y lo voy a montar exactamente en la esquina o en el punto donde inicialmente habíamos montado nuestros puntos para el triángulo. Entonces aquí voy a traerla y bueno, lo jalo. Yo en ese momento les estoy mostrando cómo lo haría. Obviamente, bueno, antes que nada voy a continuar la vuelta, no voy a hacer aumentos porque, como les digo, lo que se trata es que se vaya como todo derecho. Entonces yo solo voy a tejer toda la orilla. Ay, aquí se me fue un punto. Voy a tejer toda la orilla siguiendo los puntos. ¿Qué puntos van a ser? Bueno, les muestro. Nos vamos a guiar. Un truco es estiren su tejido y aquí les va a mostrar un punto. Luego me voy a este que se nota más, luego a este punto. Y bueno, lo jalo. Yo en ese momento les estoy mostrando cómo lo haría. Obviamente, bueno, antes que nada voy a continuar la vuelta, no voy a hacer aumentos porque, como les digo, lo que se trata es que se vaya como todo derecho. Entonces yo solo voy a tejer toda la orilla. Ay, aquí se me fue un punto. Voy a tejer toda la orilla siguiendo los puntos. ¿Qué puntos van a ser? Bueno, les muestro. Nos vamos a guiar. Un truco es estiren su tejido y aquí les va a mostrar un punto. Luego me voy a este que se nota más, luego a este punto, luego a este punto. Así se pueden ir guiando para ir montando los puntos. Y otra cosa, yo les estoy mostrando porque así están mis copas. En dado caso de que tus copas en la parte del centro no tengan esa parte recta, tú te puedes ir adaptando. Entonces supongamos que si está más metida hacia el centro, tendrías que hacer un aumento. Y si está un poquito más inclinada hacia la esquina, perdón, hacia tu lado derecho, o sea, hacia la parte como afuera de las boobies, pues entonces puedes hacer ahí una reducción. En el caso, las copas que yo estoy usando, pues sí tienden esa parte a estar como muy recta. Entonces si está recta, pues obviamente ahí voy a continuar hacia arriba. Pero en dado caso de que estuvieran muy curvas hacia adentro, pues ya tendría que hacer ahí un aumento. Y si están como muy abiertas hacia afuera, pues ya tendría que hacer una reducción. Entonces, bueno, aquí si se dan cuenta, se va a juntar un poquito como la parte donde uní. Entonces aquí monto un punto y aquí voy a intentar montar un punto, pero fíjense lo que voy a hacer aquí en esta parte. Voy a intentar en este punto y en este de acá, voy a juntar y tejo uno para que se junten perfectamente bien. Luego continúo en el siguiente y así voy a continuar toda mi curva perfectamente. Y bueno, recuerden que cuando yo llegué a la esquina había dicho que esta parte había quedado muy, ¿cómo decirlo? Había quedado demasiado derecha esa parte. Lo que yo puedo hacer ahorita son dos cosas. Una, tejer hasta el triángulo y así dejarlo, y al final hacer la pestaña, o dos, hacerla de una vez. Pero en los subsecuentes tendría que ir haciendo una reducción. Entonces en este caso, bueno, yo lo voy a hacer de una vez. Ahorita les voy a mostrar cómo. Esto es en la parte de afuera, que recuerden que también tengo que hacer una pestaña. En realidad, digamos que alrededor de toda la copa yo tengo que hacer una pestaña. De tal manera que esa pestaña pues me sirva como para cubrir toda la copa o toda la orilla de la copa. Aquí ya llegué a la orilla exactamente. Este es mi punto de inicio del triángulo. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer unas 2 vueltas nada más para que pueda hacer como bien la pestaña. Voy a hacer una y lo voy a meter en esta parte. Voy a hacer 2 y voy a hacer un tercero para unirlo de esta manera. En dado caso de que, como les comentaba anteriormente,
Si a ustedes les sobró del triángulo, ya no es necesario que lo hagan. Entonces ahora voy a voltear. Bueno, voy a unirlo un poquito aquí para que tenga como un poquito más de forma. Volteo mi tejido y voy a continuar. Voy a continuar toda mi figura. Y miren, vamos a ir midiendo. Aquí puede ser un poquito tedioso, pero sí les recomiendo que estén midiendo constantemente su copa para que ustedes vayan viendo si efectivamente va embonando perfectamente. Entonces, aquí va a ir... Aquí esta parte va a ir embonando perfectamente. Recuerden, aquí me quedo de manera recta. Aquí está la curva. Y si se fijan, aquí ya nada más hice una vuelta, entonces me va a servir como pestaña. Yo creo que voy a tener que hacerle una más de regreso. O tal vez no, tal vez no. Aquí ya me está haciendo o ya me está cerrando la pestaña. Entonces en las partes de adelante voy a tener que continuar esa pestaña al menos unas 2 vueltas. Pero se trata de que ustedes como que vayan tanteando. Si ustedes ven que ya no les sobra, entonces ahí hacen reducciones, o si ven que se está manteniendo bien, nada más continúan las vueltas derechas hacia arriba. Entonces aquí nada más voy a continuar y voy a seguir haciendo las vueltas. Aquí me voy a mantener derecha hacia arriba, porque recuerden que esta parte tiene que mantenerse toda recta. Entonces yo nada más voy a continuar la vuelta, una y otra, y regreso con ustedes cuando esté un poquito más avanzada. Si se fijan, aquí estoy en la orilla, ya llegué al último punto. Aquí no voy a hacer aumentos y como les comentaba, debo de mantenerme en zona recta. Entonces, si me voy a mantener de esta manera, lo único que voy a hacer es voy a voltear mi tejido. Voy a hacer, mi cadena al aire y voy a continuar sin hacer aumentos. Esta parte se debe de mantener lo más recta que se pueda, porque es la parte donde yo voy a unir, o la que va a servir como de conducto para unir o hacer el puente entre las dos copas. Y bueno, voy a continuar toda mi fila normal. Aquí, por ejemplo, cuando llegue a esta parte, voy a hacer solo una vuelta y regreso. La voy a hacer exactamente hasta donde termine el punto, que es aproximadamente por aquí. Solo una vez. Y ustedes pueden ir midiendo su copa. Si ven que por ejemplo es suficiente, pueden inclusive comenzar a tejer desde aquí, o terminar más bien a tejer desde aquí, dependiendo de ustedes. Les digo, el chiste es que ustedes vayan haciendo como ese doblez y ustedes vayan viendo si les está sobrando o les está faltando material. Aquí viene una parte importante. Para empezar, pueden usar agujas. Marcadores de tejido, esos no, porque aquí lo que se trata es que vamos a unir o vamos a comenzar a atorar, o no sé cuál sea la palabra exacta en costura, montar, no sé, esta parte con nuestra copa para ir determinando cuántas curvas van a hacer hacia arriba, que es la parte un poquito tal vez no complicada, pero sí la que necesitamos ponerle un poco más de atención, porque a partir de aquí vienen disminuciones. Entonces yo no les recomiendo particularmente que usen alfileres, porque las vamos a estar manipulando mucho y se pueden llegar a lastimar. Las saben usar bien. En mi caso, yo descubrí, o bueno, yo tenía estos ganchitos para la ropa que los guardé porque sabía que para algo me iban a servir. Y los conservé. Ustedes pueden usar pasadores para el cabello, porque les digo, los marcadores, la verdad no estoy muy segura si... Bueno, no creo que se puedan, porque obviamente no van a poder hacer un buen orificio con la copa. Entonces, en este caso creo que lo más indicado sí serían unos pasadores o algunas pincitas que nos permitan detener. Les digo, pueden usar esto, pero lo más parecido a esto, si no lo tienen, son pasadores para el cabello. Entonces, lo que voy a comenzar a hacer es a ir ajustando mi copa con mi tejido.
Los primeros 3 puntos más importantes para fijar, o yo recomiendo que comencemos a fijar los primeros puntos, sería este 1, 2 y 3. Voy a comenzar por este. Voy a comenzar por este, que es donde está exactamente la esquina de mi punto, que es justo este. Entonces lo pego. Lo voy a pegar perfectamente con mi ganchito. Con mucho cuidado y con la mayor precisión que se pueda. O sea, ustedes siempre tienen que checar bien que la copa quede perfecta. Aquí está la segunda parte. La primera. La segunda es, voy a checar exactamente a dónde llega. Y debe de estar esta parte. Debe de estar esta parte exacta con la parte de en medio de la copa. Ya que quede perfecta. Si se fijan, esta línea es la que me dice que ahí concluye. Ahí voy a poner otro pasador. O les digo, puede ser inclusive una pincita chiquita. O pueden usar inclusive como esas pincitas que, ay, no sé cómo se llaman, pero las usan como los godines. Que son unas pincitas que les aprietas y como que te la van ajustando. Esa también la pueden usar. Y obviamente lo vamos haciendo todo con mucho cuidado. Aquí me está costando un poquito de trabajo con este estambre más grueso, porque con el delgado la verdad embonaba perfecto. Pero con este sí me está costando un poquito de trabajo porque es un estambre demasiado grueso. Bueno, pero ahí ya quedó. Y mi tercer punto a la orilla de mi copa. Aquí si se fijan, mi punto, bueno, mi triángulo termina como por aquí. Ya se desvanecieron un poquito los puntos, pero termina por aquí. Y exactamente queda así mi copa. Entonces, obviamente yo tengo que ir estirando lo más que se pueda. Y ahí quedaría mi copa. Le pongo otro marcadorcito de estos a la copa. Y lo que voy a hacer aquí, bueno, pueden irlo haciendo, pero en teoría sí van a ver cómo va a ir quedando su copa. Aquí pueden atorar otro pasador y pueden ir atorando otro. Yo ahorita no lo voy a fijar como tal. O sea, lo pueden hacer ustedes para que vayan viendo o tengan como una vista previa de cómo está quedando su tejido. Pero yo no lo voy a hacer porque yo para lo que estoy ajustando realmente es con el propósito de ver cómo va a estar la onda de las reducciones aquí arriba. Entonces aquí van a ajustar y si se fijan, aquí esta pestañita de aquí la voy a ajustar bien, porque era la que les había dicho que era para la parte de alrededor. Ahora lo que estoy haciendo es exactamente toda esta parte. Esta es la pestañita que les digo que deben de hacer y la que vamos a ir cosiendo. Si se fijan, aquí quedó justo. Aquí quedó justo. Entonces esta parte la vamos a coser y después no se preocupen porque vamos a ponerle, o les voy a enseñar cómo ponerle una telita para que obviamente esto no se vea feo. Pero así va quedando nuestra copa. Y les digo, pues de esta manera pueden ir ajustándola mejor. Ahora sí vamos a necesitar nuestros marcadores. Vamos a tomar nuestros marcadores. Aquí si se dan cuenta, ya continué, ya llegué hasta este punto. Entonces aquí voy a comenzar ya a hacer reducciones. Voy a comenzar este punto. Aquí ya me quedó uno. No, aquí lo voy a continuar todavía. Ahí, pero aquí ya voy a hacer mi marcador. Bueno, ahí le voy a poner un marcador. Bueno, aquí ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un marcador justo aquí, porque aquí es donde ya... Bueno, aquí es donde termina. Ahí voy a colocar un marcador para que no se me pase en los siguientes puntos. Y voy a poner un marcador. No aquí lo voy a poner, aquí no. Lo voy a poner justo aquí porque es donde
estaría bien que llegara para seguir creando como la pestañita. Es uno antes de terminar, porque si lo continúo acá o lo hago más, pues obviamente me va a sobrar bastante material. Inclusive tal vez incluso hasta acá se podría, pero bueno, yo lo voy a poner hasta aquí para que pueda rodear toda la pestaña. Entonces lo que voy a hacer a continuación, ahí donde quedó mi hebra, es voy a comenzar a tejer. Por eso les decía que no traten de no usar alfileres, porque vamos a como que continuar la copa. Vamos a continuar la copa tejiéndola. Entonces si están manipulando la copa como es curveada, pues se pueden lastimar. Entonces no recomiendo que hagan eso. Entonces voy a iniciar mi punto acá y van a ir tejiendo. Ay, Dios mío. Van a continuar acá y van a continuar toda la fila. Van a continuar toda la fila. Van a continuar toda la fila hasta este punto. Miren, aquí llegué a esta parte. Y aquí, si se fijan, yo ya terminé hasta el punto rosa. Terminó la parte derecha. Hasta el punto rosa. Ahora, como terminó hasta el punto rosa, yo necesito hacer la pestaña. En este punto yo voy a hacer 2 aumentos. Les digo, esto varía de acuerdo a las necesidades de su copa o a la figura de su copa. Si ven que su copa está más reducida, no hagan aumentos, entonces ahí harían una disminución. ¿Y qué va a pasar? Al momento de que me sobra tela, cuando vaya a tejer las subsecuentes, si se dan cuenta, voy a comenzar a poder doblar mi pestaña. ¿Ya vieron? Porque justo hasta el punto rosa es donde termina la parte y la voy a poder ir doblando. Entonces, voy a voltear mi tejido y voy a continuar tejiendo la fila normalmente. Aquí todavía no voy a hacer reducciones, voy a continuar la fila como lo estaba haciendo anteriormente. Nada de reducciones, me mantengo de la misma manera. Y así voy a continuar mi fila hasta la orilla. Bueno, ya llegué a esta parte y yo creo que voy a tejer hasta esta parte de acá para hacer la pestañita. Recuerden siempre tener como sus pasadores para que puedan ser como más precisas. Y bueno, aquí voy a insertar un punto y aquí otro punto. Entonces ya se va formando como esta parte. Voy a voltear mi tejido y voy a tejer normalmente. O bueno, ahí como quedó en curva, aquí puedo mantenerlo todavía o inclusive puedo hacer una disminución. Yo creo que en mi caso la voy a mantener todavía y voy a tejer este punto, pero en dado caso en que sus copas a lo mejor vean que esta pestaña ya está muy hacia enfrente o ya hay un exceso, pueden hacer una reducción. El chiste es que ustedes se vayan adaptando y traten de que esta parte de acá use el menos material posible. Aquí lo que voy a hacer es voy a tejer normal. Voy a tejer normal, que sería el siguiente punto, que es este.
luego este, luego el que se viene y así voy a continuar. Entonces voy a ir tejiendo de esta manera. Si se fijan, ya se va ajustando. Aquí puedo ir poniendo un clip y yo creo que ya el siguiente podría... Bueno, ya que llegué a la orilla, voy a continuar tejiendo en el siguiente punto porque pues apenas si me alcanza justo para la pestaña. Entonces voy a continuar tejiendo de manera normal. Aquí no voy a hacer aumentos ni disminuciones. Como les digo, eso depende mucho de cada copa. Y bueno, tengo que ir verificando que efectivamente pues me siga alcanzando para la pestaña. Entonces voy a continuar todavía mi vuelta tejiendo todo normal. Aquí, si se fijan, en la otra orilla yo voy a tejer hasta este punto porque pues hasta este es donde podría continuar tejiendo para que se vea mi pestaña. Bueno, aquí ya llegué hasta el otro extremo y pues al parecer tampoco voy a hacer reducciones. Voy a continuar tejiendo este punto y de este lado igual voy a continuar tejiendo de este lado. Todavía no hay reducciones aparentemente. Ahora, ya llegué a la última fila, de hecho ya tapé como esta parte. Y si se fijan, aquí ya nada más vamos a comenzar a cerrar. Aquí voy a poner un punto, perdón, un marcador. Bueno, voy a quitar este. Voy a quitar un marcador y yo creo que aquí lo voy a poner porque aquí ya empiezo a tener como un poco de sobre espacio. Bueno, o sea, ya me empieza a sobrar como ya tela o parte del tejido. No sé cómo explicárselos. Esta parte se dobla perfecto para coser, pero aquí sí ya empieza a haber ya un exceso. Entonces voy a continuar mi vuelta hasta este punto. Hasta aquí todavía parece que no hay ningún problema de este lado. Y regreso con ustedes. Bueno, aquí... Bueno, ya llegamos aquí. Y como podrán ver, aquí pongo mi marcador y voy a comenzar a tejer aquí. Y voy a ir checando, de hecho creo que ya con esta quedaría. Inclusive ya voy a cerrar ahí. Creo que ya sería bastante. Voy a tejer nada más este último punto y ahí voy a cerrar. Tejo este. Y aquí cierro. Y como verán, pues ya ahí queda totalmente cerrado. Ahora, bueno, obviamente aquí no voy a coser porque en teoría debería de coser la otra parte. Y bueno, aquí queda esta copa. En la siguiente parte les voy a enseñar cómo voy a coser la copa. Esta parte de aquí, obviamente no se preocupen, si el propósito es que les quede la menos cantidad de producto aquí. Pero de todos modos, si les queda, no hay problema, se va a coser. Y de todos modos les voy a mostrar un truco para que pongamos una tela y obviamente esta parte pues se quede tapada, para que de cierta manera pues dé algo como más de estética, o tenga un poquito más de estética. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, obviamente esta parte no la voy a coser porque pues yo tengo que hacer las mías, pero
Pero aquí quería mostrarles cómo es que se hacía y lo hice con este estambre grueso para que ustedes pudieran tener como una mejor visibilidad. Si se fijan, no se van a tener que hacer tantas bolas con los aumentos y las disminuciones porque ustedes van a ir calculando o tanteando al momento de irlas tejiendo. Entonces no se van a tener que preocupar por eso. Y como les digo, si les queda demasiado aquí, la idea es que gasten la menos cantidad de producto, pero obviamente en dado caso de que sí les llegue, va a haber manera de corregir esto y pues obviamente no se va a ver. Entonces yo voy a continuar. En el siguiente video yo les voy a mostrar cómo coserla. Aquí obviamente no la voy a coser porque obviamente pues esta copa no es la que va a ir unida al bustier. Esto era nada más de muestra y obviamente voy a coser la mía. Tengo aquí los dos triangulitos y en la siguiente parte sí les voy a enseñar cómo ya cosería la copa. Bueno, la voy a desmoldar y voy a tejer la otra. En el siguiente video nada más les voy a mostrar cómo la voy a coser. No les enseñé todo el tutorial con este porque, como les digo, la hilaza en sí es muy delgada. Entonces temía que no pudieran apreciar bien en cámara las indicaciones o los puntos. Entonces por eso es que lo hice como a un estambre que fuera bastante grueso para que se pudiera observar bien. Porque de repente, bueno, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que a veces uno ve tutoriales y tejen o con estambres muy oscuros o muy delgados. Y a veces no se alcanza a apreciar, y si alguien me ve en otro idioma pues y no puede entender las indicaciones en español, pues va a ser más difícil. Inclusive entre nosotras a veces es muy difícil ver cuando son puntos muy delgados. Y si se fijan, en teoría, ahorita que estamos desmoldando, pues la copa quedaría de esta manera. Obviamente así se ve bastante irregular, pero pues el chiste es que al momento de unirla o de coserla pues ya queda como más presentable, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente video les voy a mostrar ya cómo unir la hilaza o bueno, unir ya mi copa con el molde que yo tejí, pero como les digo, este lo tuve que quitar porque este era nada más de muestra y obviamente no lo puedo coser. Mejor de una vez les enseño cómo cosería ya mi copa. Bueno, como podrán ver, aquí ya tengo pasadores y agujas porque estos pasadores se me acabaron y le tuve que poner agujas por todas partes hasta un seguro, creo que así se llama, porque ya se me estaban acabando mis agujas para coser. Entonces, ya que ustedes hayan colocado bien fijo su copa, vamos a tomar una aguja y vamos a coser. Procuren que sea una aguja delgada porque recuerden que tiene que atravesar la copa y pues sí tiene que ser como con un hilo delgado. Yo voy a usar eso y un hilo normal para coser. Entonces, y lo que vamos a hacer es coser o hilvanar o como ustedes lo conozcan. Voy a voltear mi copa para que puedan ver y así es como queda. Esto me refiero con las pestañas. Sí tienen que hacerle un sobrante, coser bien. Y voy a comenzar siempre de extremo a extremo. Aquí exactamente empieza por esta parte y lo que voy a hacer es voy a comenzar a coser. Bueno, voy a ir cosiendo. Para esto les digo, es importante que tengan bien fijas sus pinzas o lo que vayan a hacer. Y voy a coser alrededor de toda la copa. De preferencia que las puntadas sean pequeñitas y sean muy consecutivas para que se pueda fijar lo más que se pueda. Y recuerden siempre asegurarse de que esté atravesando esta pestaña de acá, la copa y la parte de abajo. Bueno, ya que tenemos nuestras copas hechas, las vamos a poner en la posición en la que deberían de ir. Esto es, recuerden que todas las copas tienen pues cierta caída, entonces la vamos a colocar en la mesa a la altura en que debería de ir, para que me entiendan un poquito mejor. Estas copas tienden como a subirse y hay copas que ustedes también pueden tener que tienden a lo mejor a estar como un poquito más hacia abajo. Entonces es importante que ustedes las coloquen de acuerdo a la posición en la que ustedes prefieren que esté o en las que va a estar, especialmente si tiene, por ejemplo, en este no es el caso, pero algunos tienen aquí como unos tirantes. Entonces si es en ese caso, pues ustedes deben de colocarlo a la altura pues que prefieran que se muevan. Deben colocarlo a la altura que ustedes prefieren que esté, o que pues digamos que ahora, ya que tenemos nuestras copas, hay dos formas de hacerlo. Eso es como ustedes prefieran.
Algunas quizá que tienen un mejor dominio del gancho van a comenzar a tejer desde acá para rellenar estos huecos. Pueden iniciar aquí, calculo que sería como de 1 a 2 puntos. Pueden hacer eso. Yo la verdad es que no lo pude hacer porque al momento de hacerlo sentí que no calculaba como bien los puntos y me quedaba como unos pliegues acá que la verdad no me gustaron. Francamente yo no pude, francamente yo siento que si lo hacemos aquí y no mides bien tus puntos, puedes crearle pliegues de tal manera en que como que se vea que sobra o sí hay como una especie de tela sobrante, si lo pudiéramos decir de alguna manera, y eso a mí no me gustó y no me acomodó. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tejer la parte del centro por aparte. Es como les digo, si ustedes se creen capaces o para ustedes se les facilita más tejerlo de aquí abajo, o sea, uniendo ya las dos copas, pues vaya, es opción de ustedes. No hay ningún problema, pero en mi caso siento que no pude y yo voy a hacer la forma de abajo. Lo voy a hacer por aparte. Entonces yo voy a hacer este centro por aparte. Les voy a mostrar cómo es que lo hago yo. Y como les digo, pues es decisión de cada una de ustedes la forma en que lo vayan a hacer. Y bueno, lo que voy a comenzar haciendo es como les había mostrado anteriormente. Va a ser un triángulo. Siempre vamos a tener a la vista nuestras copas, siempre, porque nuestras copas nos van a ir ayudando a medir los puntos. Entonces, siempre procuren tener o trabajar esta parte en alguna superficie plana donde puedan ir midiendo. Se los voy a ir mostrando con un estambre muy grueso porque intenté hacerlo ahorita con la hilaza y la hilaza está tan pequeña, o más bien tan delgada. De hecho, lo estoy tejiendo este top con una de 2.5 milímetros, o sea, sí es algo delgado y siento que no se podría apreciar tanto, siento que no se puede apreciar tanto en la cámara. Entonces lo voy a hacer con el estambre grueso para que puedan ver mejor los puntos, porque sí se complicó bastante con la hilaza muy delgada y me interesa que vean. Bueno, voy a tomar mi hebra y como les había comentado, tenemos que estar constantemente midiendo con las copas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tejer nuevamente 3 puntos, como cuando hicimos la cadeneta, del triángulo. Vamos a tejer 3 puntos. Recuerden, esta me la salto y tejo en esta, en la que sigue. Y aquí voy a hacer 1, 2 y tejo 1 al aire. Volteo mi tejido y aquí ya depende mucho de su copa. Como les decía, nosotros vamos a ir formando un triángulo, pero entendamos que no todas las copas ni todas las formas van a ser iguales, porque yo no sé qué tan pronunciado esté sus copas o qué tan pronunciadas o qué tan estrechas vayan a estar. Entonces siempre nos tenemos que estar midiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, pongo aquí un ejemplo. Voy a tejer nuevamente. Aquí no voy a hacer aumentos. Voy a hacer como una especie de cuadrado. Voy a tejer uno normal. Y en esta parte voy a tejer otro de esta manera. Hago mi cadeneta al aire y si se fijan me queda como una especie de como cuadrado. Obviamente aquí se ve un poquito menos estrecho, obviamente aquí se ve un poquito más estrecho, y lo que yo voy a ir haciendo es voy a ir midiendo. Voy a traer mis copas y voy a ir midiendo. Estoy poniendo un ejemplo. Al ir midiendo yo me voy a ir dando cuenta. Supongamos que estoy midiendo conforme a esta medida. Aquí, si se fijan, si lo coloco, aquí está perfecto. Bueno, supongamos que está aquí arriba. Aquí está perfecto. Pero aquí adelante, en esta parte de aquí, se empieza a abrir el triángulo. Es normal, obviamente, pues la mayoría de las copas, pues siempre hay como esta abertura. Si se va abriendo el triángulo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si el triángulo es muy pronunciado, o sea, se abre demasiado, voy a hacer esto.
voy a tejer en este punto voy a tejer un aumento. ¿Cómo es un aumento? Voy a tejer un punto, como normalmente lo haría, y el aumento consiste en volver a tejer en el mismo punto. En dado caso que mi copa esté muy abierta. Y en el siguiente punto, porque recordemos que aquí solo son 2, voy a tejer nuevamente uno y voy a hacer otro aumento. Y nuevamente inserto en el mismo y es otro aumento y mi cadena al aire. Entonces voy a ir colocando, voy a ir midiendo y si se dan cuenta, comienza a embonar. Como les decía, ustedes pueden comenzar a tejerlo desde acá, pero si no saben hacerlo, esta parte de acá les puede quedar como un trabajo no tan perfecto, o sea, les pueden quedar como pliegues, como si sobrara tela, no sé, o sea, yo la verdad es que sé que muchas pueden, pero si no calculas bien los puntos, siento que la calidad no se ve tan bien, o al menos yo no me acomodé de esta manera, pero de esta forma considero que ustedes pueden como que ir verificando o como si estuvieran creando un patrón desde cero de acuerdo a la medida de su top. Entonces, ya que vieron que está embonando perfectamente, de esta manera, si se fijan, se sigue abriendo el triángulo. Entonces voy a continuar tejiendo y aquí es mucho de prueba. Puede ser que, por ejemplo, aquí voy a intentar nada más tejer los 4 puntos, no voy a hacer ningún aumento. Voy a tejer uno, voy a tejer otro, voy a tejer otro y voy a tejer otro. Ya tejí mis 4 puntos. Ahora hay de 2. ¿Lo puedo medir así? Voy a sacar tantito el gancho, le voy a sacar tantito la hebra para que lo pueda ir midiendo. Y si se dan cuenta va embonando perfectamente. Pero si se dan cuenta que de repente les queda, por ejemplo, así, significa que entonces aquí tenía que haber un aumento en la orilla. Si les embona perfectamente, ahí ya quedó, ahí ya no hay problema. Pero recuerden, si ven que el espacio es muy considerable, aquí tendríamos que hacer otro aumento, o que por ejemplo el espacio quedara acá, tendríamos que hacer otro. Entonces, tiene que ir embonando perfectamente. Eso les digo, ustedes lo tienen que llevar a cabo en el momento en que ustedes estén tejiendo o ya hayan tejido sus copas. Por eso es que recomiendo que primero comiencen a tejer las copas y hasta el último ya comiencen a elaborar todo el cuerpo del bustier. Entonces, en dado caso de que, voy a continuar con el triángulo. Y si se fijan, ya se abre más. Aquí yo creo que sí es necesario hacer un aumento o 2 aumentos. Eso también varía. Puede ser que a lo mejor 2 aumentos sean mucho y a lo mejor nada más con un aumento basta. Aquí voy a hacer mi cadena al aire porque creo que no la hice. Volteo mi tejido y voy a tejer como si estuviera haciendo el triángulo. Voy a intentar aquí hacer aumentos, 2 aumentos en el mismo punto. Y voy a tejer este normal, el que sigue normal. Recuerden que solo en las orillas es donde vamos a hacer nuestros aumentos. 1, 2. Y se empieza a abrir nuestro triángulo. Entonces voy a continuar midiendo. Puede ser un poquito tedioso, pero a mí esta es la manera en que más me sirve o más me funciona. Y en el siguiente obviamente se va a abrir otra vez. Voy a tejer mi cadena al aire. Volteo. Aquí voy a intentar hacer un punto, nada más. Un aumento, perdón. En cada orilla. Vamos a ver
si sí pega. Les digo, aquí en dado caso de que se hayan pasado, no hay problema, destejen esa fila y la vuelven a corregir. De esa manera ustedes pueden ir ajustando en dado caso que no les haya quedado o que vean que sobre tela o que falte. Bueno, no puedo decir tela, pero pues ustedes me entienden a qué me refiero. O sea, en dado caso de que los bordes vean que les falta o les sobra, ustedes pueden perfectamente tejer o destejer esa fila y así irlo adaptando a su medida sin que tengan como ese error que a veces pasa, que nos aventamos de largo tejiendo y de repente nos damos cuenta que no quedó bien ensamblado. Entonces de esta manera podemos ir verificando que va quedando bien la pieza. Entonces si se fijan, aquí va ensamblando perfectamente. Digo, este es un ejemplo porque obviamente este grosor no tiene nada que ver con este, pero recuerden, lo estoy haciendo con uno más grueso para que ustedes puedan como que ver mejor. Y aquí, si se fijan, yo creo que en la siguiente solo voy a tejer una tira. Está ensamblando perfectamente. Yo creo que en la siguiente no voy a hacer ningún aumento, porque más o menos ustedes también pueden ir calculando como de vista. Si ven que el triángulo se abre mucho, sí hagan un aumento, pero si ven que la siguiente fila no se abre tanto, pueden tejer la misma fila con los mismos puntos y no pasa absolutamente nada. Otra cosa que les sugiero, no aprieten tanto los puntos de las orillas para que evitar que esta cosa se haga muy así. Porque, bueno, es que no sé cómo decirlo, como que se enrosque demasiado, porque si ustedes aprietan mucho los puntos de las orillas, pues les va a quedar como una especie de, o sea, se puede hacer muy arriba o va a quedar como muy chata. Entonces traten como de que siempre se mantenga, bueno, de estos puntos, traten de que los puntos de orilla no les queden tan apretados, o sea, traten de no tejerlos. Inclusive a veces me ha pasado que estos de la orilla yo tiendo como a tejerlos un poquito más flojos para que no me vaya a deformar la figura. Y bueno, aquí volteo. Creo que no hice mi... ¿O sí la hice? No, sí la hice. Hago mi cadena al aire, volteo mi tejido y... perdón, creo que no medí, o sí medí, no me acuerdo, pero si no voy a volver a medir. Y continúo midiendo. Y al medir, pues veo que va ensamblando correctamente. Les digo, esta parte de la orilla no se preocupen porque por lo general siempre como que tiende a hacerse curva, pero les digo que en la siguiente vuelta como que va bajando. Al poner los puntos es normal por la parte de que ahí es donde hacemos aumentos, pero si recuerden, esta parte traten de hacer los puntos un poquito más flojos. Y aquí voy a continuar. Yo creo que aquí voy a hacer otro aumento. Recuerden no apretar esos puntos, al menos los de orilla, tejenlos un poquito más flojos. Y voy a ir midiendo. Es probable que esta parte se les haga un poquillo tediosa porque hay que estar midiendo como si estuviéramos siguiendo nuestro patrón, pero créanme que esta técnica a mí me ha ayudado bastante para que pueda como ser más preciso a la hora de unirlo. Ahora, por ejemplo, en este caso, y qué bueno que me pasó para ponerlo de ejemplo. En este caso me faltó aquí y acá se empieza a ver, entonces ahí tengo que aumentar la cantidad de aumentos. Voy a destejer esa fila. Y lo que voy a hacer es voy a poner mis aumentos en el inicio. Un aumento en el inicio, otro aumento en el inicio. Recuerden tejer los flojos. Luego tejo otro, 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 y aquí voy a tejer otros dos aumentos. 1, 2 y 1 al aire. Y voy midiendo. Si se fijan, ya como que se subsanó ese error. Ya quedó mejor. Y
En la siguiente vuelta yo creo que también voy a hacer los 2 aumentos. Volteo y nuevamente hago mis 2 aumentos. Aquí hago uno, aquí hago otro. Bueno, dejo estos normalmente. Y así me voy a ir. Recuerden siempre trabajar en una superficie plana donde puedan ir midiendo, y no pasa nada si van haciendo fila por fila, mejor, porque pueden ir monitoreando si les faltan puntos o si les sobran. Entonces, creo que es una forma más fácil para que ustedes puedan ir calculando. Y bueno, continúo. Continúo con la abertura, siempre ensamblando con mi bra. Recuerden que ahorita estoy tejiendo con uno más grueso, pero les estoy mostrando para que ustedes más o menos tengan la idea. Ahora, aquí es muy importante lo que sigue. Si se dan cuenta, aquí voy a tejer nada más una fila. Aquí es donde probablemente como que queda ya un hueco, pero si se dan cuenta, llega una altura en las copas en que estas empiezan a estar como al ras, que creo que ya es esta fila. Esta fila, si se dan cuenta, ya comienza a estar al ras. Cuando comienza a estar al ras, es una buena señal. Bueno, ya que tengan su triángulo, como les había comentado, tiene que ser hasta la altura donde comience a ponerse como un poquito más plano, por así decirlo. O sea, que esta parte se ponga más plana. Hasta que esa parte se ponga un poco más plana. Y les digo, obviamente este es un ejemplo. Y lo que voy a hacer a partir de aquí es voy a bajar el tejido hasta la altura que ustedes deseen que les llegue. Obviamente mídanlo primero para que ustedes verifiquen hasta qué altura quieren que les vaya a llegar. Y pues básicamente aquí ya nada más voy a tejer todo derecho. No voy a hacer reducciones ni nada. Está aquí mi tejido. Y ya solo voy a tejer todo derecho hacia abajo, sin hacer aumentos ni nada. Lo voy a tejer todo derecho hacia abajo. Tomen la medida hasta donde quieren que llegue su top o su bustier o donde ustedes quieran. Y eso va a ser en cuanto a la parte de enfrente. Entonces así van a continuar. Aquí me falta coser, pero bueno, les voy a mostrar cómo nada más lo hago hacia la parte de abajo, pero pues ya nada más falta unir. Entonces me voy a mantener hacia la parte de abajo y recuerden, me voy a quedar hasta donde pueda estar. Me voy a quedar hasta donde llegue o se empiece a sentir como la parte más plana de la copa. Y así voy a continuar. ¿Qué vamos a comenzar? Lo que vamos a comenzar a tejer, a hacer, es, recuerden que esta parte debe de quedar exactamente donde está mi copa, que es esta parte de acá. Obviamente tienen que ir verificando bien. Y lo que voy a hacer es voy a ir cosiendo. Procurar unirlo por la parte de atrás. Lo pueden hacer también por la parte de adelante. Bueno, entonces voy a juntar estas dos partes y así como si lo pasara a máquina, pues voy a ir rotando o volteando la parte dependiendo de la curvatura. Y voy a comenzar a coser. Voy a insertar el gancho en la parte de la copa y también voy a insertar el gancho en la parte, bueno, a la altura de la parte del... Y voy a insertar el gancho a la altura de la parte que voy a unir. Obviamente pues verifiquen bien que esté a la misma altura para que no tengamos problemas de que
no quede al parejo. Entonces voy a jalar y inserto en el siguiente punto. Recuerden, no hay como un punto preciso, pero tiene que ser el que continúa. Entonces lo jalo aquí, tomo lazada y tejo. Luego voy con el siguiente. Tomo el punto, lazada, y así me voy a ir por todo el contorno de ambas partes. Siempre tomando la orilla. Y obviamente teniendo mucho cuidado. Y así les digo, me voy a ir por todo el contorno. Tomo el siguiente punto y así me voy. Voy a hacer esto hasta terminar. Bueno, aquí ya terminé y ya nada más voy a cortar y voy a coser la otra parte. Así queda volteado y ahora vamos a continuar con la parte de al lado y va a ser el mismo procedimiento que acabamos de hacer aquí. Bueno, pues ya quedó unida la parte de en medio y se ve de esta manera. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte de los lados. Que ya tengan su top, ustedes se van a medir para hacer la parte de los costados. Ahora recuerden que en la parte de atrás lleva una agujeta, por lo que se sugiere más o menos que sean de 5 a 10 centímetros aproximadamente lo que dejen libre. Entonces se van a medir sus copas como les queden y van a medir todo el contorno de su busto, que es la medida más alta o más ancha, y le van a reducir a esa medida 5 centímetros aproximadamente para que puedan, bueno, esa abertura sea la agujeta de atrás, porque recuerden que este se abre y por la parte de atrás hacemos como una agujeta para que se pueda ajustar. Entonces yo sugiero que sean como entre 5 o 10 centímetros de la medida de su busto. Se miden, por ejemplo, en dado caso que mida, no sé, 90 centímetros, entonces ustedes harían la medida de 85 centímetros. Entonces, ahora ya que tengan esa resta, lo que vamos a hacer es, vamos a medir la parte de enfrente. En este caso mide 33 centímetros aproximadamente. 33 es lo que mide. Y vamos a restar 33. Bueno, vamos a primero colocar nuestras copas. Obviamente vamos a unir la parte del medio. Y ya que esté unida, vamos a proseguir a hacer la parte de las orillas. Aquí ya tengo una parte para que vean cómo se va uniendo. Ahorita lo vamos a hacer en la otra. Lo primero que tenemos que hacer es corroborar que nuestra parte esté a la altura de esta. Ese es el primer paso. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Si se fijan, hay dos maneras. Bueno, hay de dos maneras. La podemos medir. Y la segunda es, podemos contar las filas. Aquí las filas se ven muy bien, por ejemplo, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bueno, etcétera, ¿no? Aquí eran 16 filas y en esta parte son 16 filas. Cuando exactamente hayamos llegado a esta altura, exactamente donde inicia esta parte, hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, nuestra parte debe de quedar hasta esa parte. Ahorita lo vamos a hacer, nada más les estoy mostrando para que vean cómo es que yo lo estoy haciendo. Una vez que hayan empalmado, vamos a tejer, ¿ya vieron? Vamos a dejar el rectángulo de aquí a acá. Así lo vamos a quedar. Así lo vamos a dejar. Y aquí lo que hicimos es tejimos todo esto derecho, porque es la parte donde la copa pues se ve como más recta. La voy a traer así para ver si pueden verlo mejor. Y ahorita de todos modos lo voy a hacer. Entonces, así es como se vería. Entonces voy a tejer mi cuadro hasta
la altura que haya llegado. Hasta la altura, hasta aquí, es donde voy a comenzar. Hasta aquí es donde voy a dejar de tejer. Hasta aquí. Bueno, ya que llegamos, vamos a empalmar. Y si se fijan va a quedar como una leve línea. Aquí yo le calculo que es exactamente una fila. Entonces voy a empalmar. Como ya les había mostrado, los puntos de aquí deben de ser los mismos de acá. Los pueden ir contando porque recuerden que en esta puntada se ven las líneas. Entonces es fácil como ir contando. En este lado me dieron 16 y aquí también me dieron 16. Obviamente la medida depende de la talla que ustedes hayan elegido. Al medir, nos percatamos que queda un sobrante. Vamos a dejar solo una línea. Por eso es importante que vayamos midiendo conforme vamos tejiendo. Y cuando estemos exactamente a una línea de terminar, o que quede ese huequito, es cuando vamos a empezar a hacer nuestras reducciones. Entonces, ya que llegué aquí, vean cómo me queda una línea, que es la que voy a rellenar. Ahora, si nosotros bajamos nuestra copa, nos damos cuenta que al momento de colocar nuestra parte, vamos a acomodar bien la parte que sigue. Por eso es que les comento que lo ideal es tejer siempre la parte del centro para que podamos usar el centro como base y poder ir acomodando todo bien. Bueno, cuando estén empalmando, se van a dar cuenta, cuando estén empalmando, se van a dar cuenta que aquí ya hizo tope. Aquí ya hizo tope. ¿Ya vieron? Se empalma completamente. Recuerden que en la parte de abajo debe de ir súper bien acomodado. O sea, todo debe de ir bien empalmado. Y aquí, por ejemplo, esta parte ya me entabló perfectamente. Entonces voy a tomar un marcador y voy a despejar un poquito bien mi área de trabajo. Acuérdense de acomodar bien la copa. Y si se dan cuenta, aquí se mantiene ya como que cubierta esa parte. En el momento en que se empieza a abrir o que se empieza a ver un hueco, no va a ser aquí porque si se fijan aquí es bastante diminuta. Bueno, cuando ustedes ponen bien plano su tejido, ustedes se van a dar cuenta que se empieza a abrir. Justo donde vean que se empieza a abrir, ahí es donde vamos a poner nuestro marcador. Nosotros vamos a poner nuestro marcador donde empiecen a ver que se empieza a abrir, o sea que empiezan como a ver huecos. Donde inicie ese hueco, ahí lo vamos a poner, que sería exactamente por aquí. Por aquí es donde se empieza a ver el hueco. Entonces, ahí mismo voy a poner mi marcador. Vamos a necesitar nada más un marcador por ahora.